Quiero darle la bienvenida ahora a Sadio Garavini, ex embajador de Venezuela en Guyana, Guatemala y Suecia, además ex viceministro de Justicia, nos acompaña desde Caracas, Venezuela. Doctor Garavini, una buena tarde, bienvenido. Buenas tardes, Carlos Eduardo, y buenas tardes a todos los que nos están viendo. Doctor Garavini, ¿qué decir de este discurso del presidente Nicolás Maduro? Ayer en un acto público, político, en el que además se dijo temprano a través de medios de comunicación, de redes sociales, que se había trasladado a empleados públicos obligados a apoyar este manejo que le ha dado el gobierno venezolano a la crisis en la frontera colombo-venezolana, decir nuevamente improperios contra los colombianos, acusar a los colombianos de alguna manera de lo que se vive en Venezuela, que es el problema de la escasez, acusaba a los colombianos de paramilitarismo, de contrabando de extracción, pero a la vez decía, bueno, quiero hablar con el presidente Santos, buscar una salida. Este discurso ambiguo del presidente Maduro lo que busca es, no sé si tiene esa opinión, acrecentar la crisis. Mire, lo que debe tener claro lo que las personas, los televidentes, es que en Venezuela hay dos variables que hay que tener claramente en cuenta para analizar esta situación. Primero, la gravísima crisis socioeconómica que las ideas muertas de este régimen han creado. O sea, la regla del juego del mal llamado socialismo del siglo XXI, que acabó con la producción nacional y que han creado las condiciones para la escasez. Eso es previo a la baja del precio del petróleo. Había empezado antes, con la única diferencia de cuando el precio del petróleo estaba por encima de los $100, como estuvo por más de 10 años, por primera vez en la historia de Venezuela, eso permitía compensar con importaciones masivas esa falta de producción que se creó precisamente con un modelo económico fracasado en todas partes donde se ha aplicado. Además es obvio que si los productores vienen atacados con expropiaciones, con agresiones y con insultos, evidentemente no van a invertir. Y esa fue la base de la escasez que existe. En cambio, el presidente, en función de la segunda variable que le voy a mencionar, que son, mejor dicho, las elecciones parlamentarias de final de este año, 6 de diciembre para ser preciso, que son elecciones cruciales, donde todas las encuestas serias están dando más de 30 puntos de ventaja a la alternativa democrática, a la oposición, la unidad democrática, como se llama. Eso le da evidentemente al gobierno altas preocupaciones. Y eso es precisamente en buena parte lo que está pasando. O sea, ¿cuál es la idea del gobierno al crear esta crisis? Que, por cierto, había empezado en cambio primero con una crisis con Guyana, el otro vecino, que terminó también en un retiro de embajadores y cambio, como se dice, dijo el presidente que iba a hacer una revisión integral de las relaciones con Guyana, cuando vio que la crisis con Guyana por la reclamación venezolana, que había sido abandonada por 16 años y ahora fue redescubierta precisamente en función electoral. Y aquí es donde es importante que tengamos claras las ideas. Cuando vio que la crisis con Guyana no creó modificaciones sustanciales en ese nacionalismo irredentista que él quería levantar, bueno, miró al lado occidental. Con Colombia la situación es distinta, porque con Guyana no se puede hablar, se puede hablar solamente de la reclamación o de la fachada atlántica, pero no acusar, y lo que se puede hacer en pura teoría, particularmente para los ignorantes, que el contrabando que existe en la frontera, que es una de las fronteras más vivas, mejor dicho, la frontera más viva del continente, con excepción de la frontera entre Estados Unidos y México, darle la culpa al contrabando de extracción por los productos de tanto la gasolina como los productos de primera necesidad que van a Colombia, por dos razones fundamentales. Una,
por el desquiciado modelo económico que ha hecho que hay un diferencial cambiario tan grande entre Venezuela y Colombia, que evidentemente es un gran negocio comprar gasolina en Venezuela y venderla en Colombia. Es un negocio más alto, es un mejor negocio que el propio narcotráfico. Pero lo que debería preguntarse es quién controla la frontera. Desgraciadamente sabemos muy bien que en la gran salida de productos de primera necesidad y de gasolina no es con los humildes contrabandistas, vamos a decir que los puede haber, evidentemente los hay en toda frontera, sino el gran negocio de las mafias que pasan camiones y camiones de estos productos, y eso solo pueden pasar si tienen el aval de los funcionarios de alto nivel, tanto militares como funcionarios públicos del ministerio, que permiten que eso salga, que eso suceda. Si el gobierno estuviese serio en enfrentar el contrabando, lo que debería hacer era precisamente ver qué es lo que pasa en esa frontera, por qué los camiones de gasolina pasan sin problema y los camiones llenos de comida también, y en cambio, ¿qué hace? Se le ocurre hacer estado de excepción, el estado en varios municipios del estado Táchira, que por cierto, curiosamente, están en manos de la oposición, de alcaldes de oposición, y darle la culpa a los ilegales, o mejor dicho, indocumentados colombianos, que los hay en esa zona, que es algo que viene desde hace décadas. Yo le pregunto a tanto colombiano como venezolano, cuando por décadas el diferencial cambiario era al revés, o sea, eran los venezolanos que iban a comprar productos en Colombia y se traían los productos de Colombia para acá, para Venezuela, ¿por qué no había la escasez que ahora le están echando la culpa a ese contrabando que siempre lo hubo, dependiendo, y ahora solo hay escasez tan grave? La escasez es derivante de lo que decíamos al comienzo, de un modelo económico equivocado. Ahora, el presidente Maduro y su gobierno creen que armando esta crisis, en mi opinión artificial, porque recordemos que el incidente por el cual todo empezó, que son 3 militares venezolanos heridos por una banda de contrabandistas, que evidentemente no deben ser los humildes ilegales o indocumentados que se han deportado masivamente en estos días, sino una banda de mafiosos. Bueno, eso no era un incidente, repito, ha habido en el pasado incidentes mucho más graves, con muertos, etcétera, en la frontera, y nunca se tomó una decisión tan grave como de cierre de la frontera con deportaciones, maltratos y estado de sitio, estado de excepción en la zona. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿por qué esta vez se hace? Bueno, allí están las razones. Uno, en función electoral, el presidente cree, en mi opinión, está equivocado también en eso, pero cree que le puede favorecer esta medida de darle la culpa a los colombianos de la escasez y del contrabando, hablando de unos paramilitares. Curiosamente, uno se pregunta, debe haber algún paramilitar, pero si yo bien recuerdo, los paramilitares, la gran mayoría de las organizaciones paramilitares en el gobierno de Uribe fueron desbandadas y se entregaron sus armas y se fueron, algunos están presos y otros están en Estados Unidos. Y en cambio la guerrilla está perfectamente activa, y esa es la que mayoría existe y está en la zona del Táchira, Apure y Zulia, que son los estados fronterizos. Bueno, de la guerrilla no se habla. Bueno, entonces yo pregunto, ¿cómo es eso? Entonces, ¿cómo ven ustedes? En mi opinión, las dos variables fundamentales son, básicamente, las perspectivas de un desastre electoral a finales de diciembre, y dos, tratar de culpabilizar a Colombia
a los narcotraficantes, a los paramilitares, a las mafias, todas colombianas. No se sabe por qué no se recuerda que hay buena parte de las mafias son de este lado. Como decíamos, son los que controlan la frontera realmente, para, repito, a los ingenuos y a los estúpidos hacerle creer que esa es la causa de la crisis de escasez y económica en Venezuela. Es el análisis de Sadio Garavini, ex embajador de Venezuela en Guyana, Guatemala y Suecia, además ex viceministro de Justicia venezolano, aquí en la tarde fin de semana de NTN 24. Doctor Garavini, un placer haberlo tenido en el programa. Cómo no, ha sido un gusto y un saludo a todos los que nos están viendo. Un placer, una buena...